Continuamos donde nos habíamos quedado ayer, ¿ya? A ver. Entonces, bueno, estábamos viendo algunas propiedades de los conjuntos medibles, ¿sí? Entonces, veamos las siguientes propiedades, ¿ya? De este ejemplo, vamos a hacer este de aquí. Mostremos que cualquier conjunto no vacío abierto tiene medida positiva, ¿sí? Entonces, queremos mostrar que cualquier conjunto no vacío que sea abierto tiene una medida positiva, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo abordamos esto. Sea A un abierto. ¿Sí? Entonces, tengo un abierto no vacío. ¿Ya? Como es abierto, para cualquier X en A, ¿sí? Este que existe. Existe un R mayor que 0, igual que el intervalo X menos R, X más R, está contenido en A, ¿verdad? Por lo tanto, ¿sí? La medida exterior primero de X menos R, X más R, es menor o igual que la medida exterior de A, ¿verdad? Pero nosotros ya sabíamos que los abiertos eran medibles, ¿sí? Entonces no era solamente la medida exterior, sino era ya la medida, ¿sí? Porque los abiertos son medibles. Entonces un intervalo abierto es medible, el otro también es medible, ¿ya? ¿Y cuál es la medida de un intervalo? ¿Sí? La medida era la medida exterior y la medida exterior de los intervalos demostramos también que coincidía con la longitud del intervalo. Entonces esto es 2R, que es estricto mayor que 0. Y con eso ya tengo que la medida de cualquier abierto no vacío siempre es positiva, ¿sí? Entonces tengo abiertos medida positiva. ¿Ya? ¿Qué más demostramos nosotros? ¿Sí? Aparte de esto, nosotros demostramos que la medida de cualquier unitario era 0, ¿no es cierto? Entonces la medida de cualquier unitario es 0, ¿sí? También demostramos que la medida de cualquier conjunto E era 0 cuando este era numerable, ¿sí? Y ahora también tenemos que la medida de cualquier abierto no vacío es positiva, ¿ya? Entonces, la idea que vamos a abordar ahora es buscar algún otro conjunto que tenga medida 0, ¿sí? Pero que no sea ninguno de los que ya sabemos, es decir, que no sea ni un unitario ni que sea un numerable, ¿ya? Entonces, ¿existirá algún conjunto cuya medida sea 0? Entonces, que sea medible, que su medida sea 0, ¿ya? Y que no sea numerable, ¿ya? Eso es lo que queremos pensar en este momento, ¿sí? Y la respuesta es sí, ¿ya? Entonces, mostremos que existen conjuntos no numerables y que tienen medida 0, ¿ya? Para eso, hagamos lo siguiente. Tal vez todos ustedes han escuchado el siguiente conjunto, ¿ya? Tomamos el intervalo 0, 1 y lo vamos a dividir en tres partes iguales. El 1/3 y el 2/3, ¿sí? ¿Ya? Entonces lo dividimos en partes iguales, ¿sí? Y vamos a tomar este y llamémosle E sub 0, ¿ya? Y a E sub 0 lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a tomar el mismo E sub 0, este de aquí, tengámosle acá, pero le voy a retirar la parte de la mitad, ¿sí? Y este le voy a llamar E sub 1, ¿ya? A cada uno de estos le voy a cortar en tres partes. Entonces, 1/9, 2/9, aquí es 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 y el 1, ¿ya? Entonces, ya que le corté a cada uno en, en tres partes iguales, lo tomo, ¿ya? Y voy a borrar la parte de la mitad, ¿sí? ¿Ya?
y a este lo voy a llamar E sub 2. ¿Ya? Y ya deberían verle el proceso. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a cortarle cada uno de los sobrantes en 3 partes iguales. ¿Sí? Lo tomo, ¿ya? Lo pongo por acá. ¿Ya? Lo pongo por aquí. Y se deja ya. Ahí está. Lo pongo por ahí y voy a coger y borremos la parte de la mitad. ¿Ya? Y así sigo infinitamente. ¿Ya? Veamos. Entonces, así voy llenando los E sub 3. Y voy a coger el conjunto P igual a la intersección de todos estos conjuntos, con n en los naturales. ¿Ya? ¿Listo? Este es al que se le conoce como el conjunto ternario de Cantor. ¿Ya? ¿Sí? Entonces es un conjunto que se le ocurrió a Cantor y que cumple lo que queremos. ¿Ya? Es un conjunto que va a ser medible, cuya medida es 0, ¿ya? Y es no numerable, ¿sí? Entonces vamos a abordar despacio cada uno de estos puntos, ¿sí? El que sea medible es súper simple, ¿ya? Cada E sub n yo lo puedo ver como la unión de intervalos, ¿verdad? Cada uno de estos E sub n es la unión de intervalos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cada uno de estos E sub n es unión de intervalos. Finita, de hecho, de intervalos, ¿ya? Y es más, intervalos cerrados. Entonces, de hecho, cada uno de estos son cerrados, ¿ya? Y este conjunto P, ¿qué es? Es la intersección numerable de cerrados, ¿sí? Entonces, a eso lo llamamos un conjunto F delta, ¿verdad? Entonces, este P es un conjunto F delta, es intersección numerable de cerrados, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Qué eran las intersecciones numerables de cerrados? Eran medibles, ¿ya? Entonces, es medible, ¿ya? ¿Por qué es medible? Porque estos estaban contenidos en la sigma-álgebra de Borel, la cual, es más, generaban la sigma-álgebra de Borel y la cual está contenido en los medibles. Entonces, este conjunto P, a más de ser un boreliano, es un Lebesgue medible, ¿ya? Entonces, este está bastante fácil de hacer, ¿ya? Muy bien, ya tenemos que es medible. Continuemos. Pasémonos a ver que sea no numerable, ¿ya? Entonces, fijemos en lo siguiente, para que sea no numerable, ¿ya? Entonces, en el primer paso, yo quité los que estaban en el medio, ¿ya? Yo quité los que estaban en el medio, es decir, desde el 1/3 hasta los 2/3. Les quité, ¿no es cierto? Entonces, si un numerito X tenía la forma 0 punto algo, 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 ¿ya? ¿Sí? No, no, perdón. Veámoslo así, ¿ya? No sé si han visto las expansiones ternarias de los números, ¿ya? ¿Ya? Entonces, yo tengo que cualquier número X, ¿ya? Para todo X, en el intervalo 0, 1, existe una sucesión xn, tal que xn es elemento de 0, 1 o 2, ¿sí? Y x es la serie formada por xn sobre 3 a la n. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces, esta es una expansión ternaria de un número, es lo que se le conoce como la expansión ternaria.
¿ya? Es decir, cada numerito yo lo puedo poner como el x1 sobre 3 más el x2 sobre 3 al cuadrado más el x3 sobre 3 al cubo más así xn sobre 3 a la n más y así. Todos los números los puedo exponer en su expansión ternaria. ¿Ya? Ahora, fijémonos. Los numeritos que estoy tomando en mi E sub 1, ¿sí? Tienen que estar entre 0 y 1/3 o entre 2/3 y 1, ¿sí? Por lo tanto, este numerito de acá abajo puede ser 0, 1 o 2, ¿ya? Pero para que esté en este E1, podría valer 0 en el caso de que esté aquí, podría valer 2 en el caso que esté aquí, pero no podría valer 1, porque si valiera 1, estaría en esta sección de aquí, ¿no es cierto? Porque aquí sería 1/3 más un cachito, ¿ya? Y quedaría justo en este intervalo. Y como lo estamos quitando, no podría valer 1 ahí, ¿ya? Eso quiere decir que el x1 o vale 0 o vale 1. Perdón, o vale 0 o vale 2, ¿ya? Vamos muy bien. Ahora, en el paso 2, yo le tenía de esta forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí estaba el 0, el 1 noveno, ¿ya? 2 novenos, 3 novenos y así, ¿ya? Entonces, en este caso, este está relacionado con este, ¿sí? Entonces, este x2, si está aquí, va a valer 1, va a valer 0. Y si está aquí, va a valer 2. Y como no puede estar aquí, no puede valer un 1, ¿ya? Igual si le hago el análisis en el intervalo de acá, ¿sí? Entonces, este numerito también tiene ceros o 2, ¿ya? Este de aquí, haciendo un análisis parecido, también o vale 0 o vale 2. Y así, todos estos de aquí, ¿ya? Entonces, puedo caracterizar el conjunto ternario de Cantor de la siguiente manera, ¿ya? Es el conjunto de, de todos los números en cuya expansión ternaria solo aparecen ceros o 2, ¿ya? Así se puede caracterizar el conjunto de Cantor con la idea que vamos viendo. Sí, los detalles son un poquito truculentos, pero aquí va la idea y está bastante bien, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos conseguido? El conjunto ternario de Cantor, que era el P, ¿sí? Lo puedo ver como la serie de los xn con 3 a la n, donde xn es un elemento de 0 o 2, ¿ya? ¿Sí? Con esto calculemos la cardinalidad de esto, ¿ya? ¿Qué cardinalidad tiene? ¿No? Entonces, este xn yo le puedo tomar en el 0, puede valer 0 o puede valer 2, ¿sí? Entonces, es una sucesión de números reales donde, donde pueden ser ceros o 2, ¿ya? Entonces, eso lo puedo ver como el conjunto 0, 2, ¿ya? A los naturales, ¿no es cierto? Son sucesiones que toman solo estos valores, ¿ya? Y esto básicamente tiene cardinalidad. Aquí tengo dos elementos y acá tengo, en los naturales, tengo Aleph sub 0 elementos, ¿ya? Entonces, ¿cuál ha sido la cardinalidad de esto? Ha sido 2 a la Aleph sub 0. Y en una clase anterior yo les dije que esto es estrictamente mayor que la cardinalidad de Aleph sub 0, ¿ya? Es decir, este conjunto es no numerable, ¿ya? Listo. Entonces, P ha sido no numerable, ¿ya? Muy bien. Y ahora calculemos su medida, ¿sí? Entonces ya tengo un conjunto medible no numerable y vamos a calcular su medida, ¿ya? Entonces, E, ¿qué era? Era la intersección de n en los naturales de los E sub n, ¿sí? Y si nos fijamos, el E sub 1 es más grande que el E sub 2, ¿no es cierto? Le contiene, ¿ya? El E sub 2 le contiene también al E sub 3 y así tengo todo esto, ¿verdad? Entonces yo la clase anterior demostré un resultado parecido para calcular la medida de este tipo de conjuntos, ¿sí? ¿Ya? Entonces la medida de P, que va a ser la medida de esta intersección, ¿ya?
que en sí es la medida del límite de los E sub n, ¿sí? Recuerden, como es una asociación creciente, ¿ya? Perdón, decreciente, es una asociación decreciente, su límite va a ser la intersección de todos ellos, ¿ya? Y la clase anterior vimos un resultado que me decía que esto es el límite de las medidas de cada E sub n, ¿sí? ¿Ya? Pero el resultado de la clase anterior me dejaba explicar esto siempre que la medida de uno de estos conjuntos sea finita, ¿sí? Pero la medida del conjunto E sub 1 o E sub 0 le pusimos, perdón, la medida del conjunto E sub 0. ¿Qué era E sub 0? E sub 0 era todo el intervalo, ¿no es cierto? Y eso está fácil medir, un intervalo yo lo sé medir fácilmente, tiene medida 1, ¿sí? Es menor que más infinito. Por lo tanto, yo puedo aplicar el teorema de la clase anterior, ¿ya? Y tengo estas medidas. Entonces, lo que me falta es saber la medida de este conjunto, de los E sub n, para poder calcularle, ¿ya? Entonces, bueno, analicemos de nuevo. E sub 0, ¿cuál es la medida de E sub 0? ¿Ya? Esta era 1, ¿verdad? Porque era todo el intervalo, ¿ya? ¿Cuál es la medida de E sub 1? ¿Sí? Entonces, ahí era solamente la medida de esto de aquí, desde 0 hasta 1/3 y desde 2/3 hasta 1, ¿verdad? La medida de estos dos intervalos, ¿cómo le calculo? Como son disjuntos, sería la medida del uno más la medida del otro, ¿ya? ¿Cuál es la medida de este intervalo? 1/3. ¿Cuál es la medida de este intervalo? 1/3. ¿Cuál es la medida de todo este conjunto? 2/3. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. El siguiente, ¿ya? En el siguiente, ¿cuántos van a aparecer? Van a aparecer 4 intervalos chiquitos, ¿sí? La medida de sub 2. Van a aparecer 4 intervalos chiquitos y cada uno de estos intervalos, ¿qué medida va a tener? Va a tener un noveno, ¿sí? ¿Ya? Entonces va a ser 4 novenos. Deben imaginar cuál es la medida de sub 3, ¿sí? Por cada intervalo pequeño que había en el anterior paso, ahora hay 2, ¿no es cierto? Entonces sería el anterior que habían 4 intervalos por 2, 8, o visto de otra forma, 2 al cubo, ¿sí? ¿Cuánto va a medir cada uno de estos intervalitos pequeños? Pues va a medir un 27avo, es decir, 3 al cubo, ¿ya? Y con esto yo ya puedo darme cuenta que la medida del E sub n simplemente es 2/3 a la n, ¿ya? Entonces, este límite de aquí va a ser igual al límite, cuando n tiende hacia más infinito, de 2/3 a la n, y eso ya vemos rápidamente que es 0, ¿ya? Y listo. Ya tenemos un conjunto bastante importante, bastante interesante, que es el conjunto ternario de Cantor, donde cumple las siguientes cosas. Es medible, ¿ya? Es más, es Borel medible. Eh, ¿Qué más demostramos? Ah, es no numerable y tiene medida cero, ¿sí? Listo. Ya está, ¿ya? Entonces, los conjuntos medibles están medio raros. Este conjunto, de hecho, es bastante raro y es bien interesante. Y nuevamente, en la teoría descriptiva de conjuntos aparece bastante. Conjuntos parecidos a estos. Se les llaman los conjuntos tipo Cantor, ¿ya? Porque también este conjunto tiene algunas propiedades topológicas interesantes, ¿sí? Una de ellas se le conoce como que es totalmente disconexo. Entonces, a los que ya habían visto un poco de topología, este conjunto es totalmente disconexo, ¿ya? Otra propiedad es que es denso en ninguna parte. Bueno, son más o menos equivalentes en, en los reales, ¿sí? Entonces, es denso en ninguna parte, ¿ya? También es un conjunto perfecto, ¿sí? Es decir, todo punto de acumulación es parte del conjunto y todo elemento del conjunto es un punto de acumulación del conjunto, ¿ya? Listo, entonces cumple un montón de propiedades interesantes que se las estudia en varios lugares, ¿ya? Pero con esto ya tenemos que ha existido un conjunto no numerable que tiene medida cero, ¿ya? Continuemos.
Ahora, viene algo interesante. ¿Ya? Me dice aquí, otro ejercicio. Sí, solo les voy a dar las ideas de este ejercicio. ¿Ya? Nos dice, demuestren que el intervalo 0,1 puede ser escrito como la unión numerable de conjuntos nada densos, perfectos, o sea, como el de Cantor más o menos, que tengan medida cero. ¿Sí? Es decir, yo puedo coger conjuntos de medida cero, unir un montón de esos conjuntos de medida cero y darme un conjunto de medida no cero, ¿verdad? ¿Ya? Eso es bastante claro si nosotros vemos, por ejemplo, la medida del intervalo 0,1. Yo le puedo ver como la medida de la unión de los unitarios, ¿sí? 0,1, ¿sí? ¿Ya? Entonces, yo puedo ver un conjunto que tiene medida 1 como unión de conjuntos de medida 0. Eso es totalmente trivial, ¿ya? Lo interesante es ver, ¿será que aquí puedo cambiar esto por uniones numerables? ¿Sí? ¿Será que lo puedo hacer? ¿Ya? Y la respuesta es sí. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Ya? Entonces va la siguiente idea. ¿Ya? Voy a coger otra vez una construcción parecida a la de Cantor. ¿Ya? Pero la de Cantor me pedía cortarle en tres partes iguales. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, un tercio, un tercio. ¿Ya? Es decir, desde el punto de la mitad yo me recorría para acá y me recorría para acá. ¿Cuánto es? Un sexto y un sexto. ¿Sí? ¿Ya? Y ya tenía todas las propiedades. Y lo mismo hacía en las siguientes. Pero podría coger algo mejor. En vez de recorrerme un sexto, ¿por qué no me recorrería, por ejemplo, eh, solamente voy a recorrerme un octavo, por ejemplo? ¿Ya? Desde la mitad me voy a ir un octavo para un lado y un octavo para el otro. ¿Sí? Y en el siguiente paso también me voy un octavo del proporcional a la longitud del intervalo. ¿Sí? Entonces ya no le estaría quitando tanto espacio al conjunto de Cantor, ya no estaría haciéndole de la forma que estábamos, sino, por ejemplo, en el primer paso, aquí estaría el 1/2, le quitaría algo más pequeño, ¿ya? Igual, en el siguiente paso le quitaría algo más pequeño, pero igual le sigo cortando en tres porciones, ¿sí? Solo que la de la mitad le hago más pequeña, ¿ya? Y sigo este proceso, ¿ya? Se puede demostrar con la misma idea que hicimos arriba que estos conjuntos son no numerables, nada densos, perfectos, todo lo que cumple el conjunto de arriba y su medida es cero, ¿ya? Entonces, llamémosle P0 al conjunto de Cantor que creamos antes. Ahora llamémosle P1 a un conjunto nuevo, ¿sí? Que sea reduciendo esta medida. P2 igual a un conjunto nuevo, pero aún más reducida esa medida, ¿sí? Entonces, reduzco muchas veces esa medida, ¿ya? Y tengo todos estos conjuntos que tienen medida cero y son todo lo que nos piden. Si uno todos estos conjuntos, ¿sí? Misteriosamente nos da todos los reales, todo el intervalo 0,1, ¿ya? Y con eso tengo que yo puedo unir muchos conjuntos, una cantidad numerable de conjuntos de medida cero y darme algo que no tiene medida cero. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Avancemos un poco. ¿Ya? Vamos a estudiar rápidamente algo que se llama la regularidad de la medida. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿qué significa esto? ¿Ya? Vamos a decir que una medida es regular, ¿sí? Si se cumplen lo que nos pide este teorema. ¿Ya? Regular con respecto a qué. ¿Ya? La regularidad la vamos a pensar con respecto a las topologías. ¿Sí? Entonces, este concepto de regularidad se va a ir con respecto a la topología. Entonces, recuerden en una clase anterior les di un teorema igual que nos decía
que cualquier conjunto yo podía aproximar su medida mediante abiertos. ¿Sí? ¿Ya? Es más, yo no podía solo aproximar su medida, yo lo podía igualar su medida a partir de elementos G delta o F sigma. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Esta medida que estamos definiendo es regular, justamente por eso. ¿Ya? Entonces, en general, cuando se esté definiendo medidas sobre un espacio topológico y con la sigma álgebra de Borel, vamos a decir que es regular si la medida puede ser aproximada mediante abiertos cerrados o puede ser igualada mediante conjuntos G delta o F sigma. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, tenemos el siguiente resultado. ¿Ya? Un conjunto en los reales es medible. ¿Ya? Sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que cero, existe un abierto, ¿sí? Que le contiene a E, tal que la medida exterior, ¿ya? Aquí como todavía no sé si E es abierto, perdón, no sé si E es medible, no sabría si tomar la medida o la medida exterior, entonces mejor le tomo la medida exterior. Entonces la medida exterior de esta diferencia es menor o igual que epsilon, ¿ya? Entonces vamos a demostrar eso de ahí. Un instante para hacer esa demostración. Entonces, comencemos. Demostración. Eh, Queremos que todas estas sean equivalentes, entonces vamos a poner que in implica 2i. ¿Sí? Entonces, supongamos que e es medible. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como e es medible, nosotros ya demostramos anteriormente que existe un abierto, o digámosle, a ver, bueno, a ver, vamos a otro lado, perdón. Ya. Cogemos medible, vamos a demostrar 2i. ¿Ya? Entonces tenemos que demostrar que para todo epsilon mayor que cero, todo lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, sea epsilon mayor que cero. ¿Ya? Debemos demostrar que existe un abierto. Nosotros ya habíamos demostrado que para cualquier epsilon mayor que cero, existe un O abierto, tal que O le está conteniendo a este E, y la medida exterior de O es menor o igual que la medida exterior de E más un epsilon. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Ahora, aquí tengo la medida exterior de O menos E. Entonces solo falta pasar a restar la medida exterior de E. ¿Sí? Con esto, la medida exterior de O menos la medida exterior de E es menor o igual que un epsilon. ¿Ya? Y aquí una cosa, para poder hacer eso yo tuve que tener cuidado con que esto sea menor que más infinito, ¿sí? Que la medida sea finita. Entonces, en sí, tenía que dividir mi demostración en dos casos, cuando es finita y cuando es infinita. ¿Ya? Entonces, supongamos que es finita. Entonces, tengo esto de aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y ya, listo. Ya está. ¿Ya? Porque esta medida es lo mismo que la medida de O, intersección O menos E. ¿No? Esto es menor o igual que epsilon. ¿Sí? Y ya lo tengo. ¿No? Ya está. ¿No? Eso en el caso de que sea finito. Ahora, si la medida exterior de es igual a más infinito, vamos a hacer lo siguiente. ¿No? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Voy a tomar los siguientes y definamos y sub n igual al intervalo menos n, n. ¿Ya? ¿Ya? Y tomemos E sub n igual a E intersección I sub n. ¿Sí?
Con esto, la medida exterior de E sub n es menor o igual que más infinito, ¿sí? Porque va a ser menor o igual que la medida exterior de I sub n. Y la medida exterior de I sub n básicamente va a ser 2n, ¿verdad? Estoy tomando estos intervalos, entonces va a ser finita, ¿ya? Entonces ya tengo esto de aquí, ¿ya? Ahora, para E sub n existe un O sub n tal que vamos a aplicar algo parecido a esto que teníamos acá arriba, pero para estos O sub n. Entonces, tal que E sub n está contenido en O sub n y la medida exterior de, ¿cómo era? De O sub n es menor o igual que la medida exterior de E sub n más un épsilon, ¿sí? En este caso voy a tomarle épsilon sobre 2 a la n, ¿ya? Esto era equivalente a decir que la medida exterior de O sub n menos E sub n, ¿sí?, es menor o igual que épsilon sobre 2 a la n, ¿ya? Entonces, ya tengo esto de aquí, ¿ya? Con esto, tomando O igual a la unión de los O sub n con n en los naturales, ¿sí? Cada uno de estos era un abierto, ¿verdad? ¿Ya? Era un abierto. Sí, claro, existe un O sub n abierto. Entonces, cada uno de estos era un abierto, por lo tanto, la unión es un abierto. Entonces, es abierto, ¿sí? ¿Ah? Y O menos E es igual a la unión de los O sub n, ¿ya?, menos la unión de los E sub n, ¿sí? Que eso está contenido en la unión de los O sub n menos los E sub n, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Y por lo tanto, la medida exterior de O menos E es menor o igual que la medida exterior de la unión de los ON menos E sub n, ¿ya? Y como la medida exterior era subaditiva, esto me queda que es menor o igual que la serie de las medidas exteriores de ON menos EN. ¿Sí? Pero estas medidas menores que ¿cuánto eran? Esas medidas eran menores que este numerito de acá, ¿ya? Y esa serie me da simplemente epsilon, ¿sí? Y ya lo demostré, ¿ya? Entonces, de esa forma puedo demostrar para tanto finitos como no finitos, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Entonces ya tenemos que si yo tengo eh, es medible, entonces se cumple esto de acá, que era lo que quería, ¿ya? Vamos a hacer la siguiente demostración, que si se cumple este de aquí, también se cumple este de acá abajo, ¿sí? Que existe un intervalo, un conjunto G delta, tal que E está contenido en G delta y la medida exterior de la diferencia es cero, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a demostrar en este momento que 2i implica 3i, ¿ya? Entonces, tengo que buscar un conjunto G delta, ¿sí? ¿Qué eran los conjuntos G delta? ¿Ya? Los conjuntos G delta eran intersecciones numerables de abiertos, ¿ya? Entonces, tengo que buscar una intersección numerable de abiertos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vamos de la siguiente manera. Yo sé que para cualquier epsilon mayor que 0 existe un abierto tal que este abierto contiene a M y se tiene esta desigualdad, ¿ya? Entonces, para n en los naturales, ¿sí?, definamos O sub n, un abierto, tal que
E esté contenido en O sub n, ¿sí? Y la medida exterior de O sub n menos E sea menor o igual que 1 sobre n, ¿sí? ¿Ya? Entonces ya tengo una familia de abiertos. Recordemos, los conjuntos G sub delta eran la intersección de este tipo de conjuntos abiertos. Entonces definamos G igual a la intersección de los O sub n. ¿Ya? Con eso, G es un conjunto G sub delta. Además, como yo tengo que E está contenido en cada uno de estos, E va a estar contenido en G, en la intersección de todos. ¿Ya? Y notemos lo siguiente. Notemos que la medida exterior de G menos E es menor o igual que la medida exterior de la medida exterior de O sub n menos E. ¿Por qué? Porque el G está contenido en cada uno de los O sub n, ¿verdad? Entonces, la medida exterior es eh, reserva, es monótona con respecto a la contenencia, ¿ya? Y yo tenía que esto es menor o igual que 1 sobre n. Entonces, la medida exterior de G menos E es menor que 1 sobre n para cualquier n. Eso me implica directamente que la medida exterior de G menos E es, bueno, menor o igual que 0, ¿ya? Pero como las medidas exteriores siempre son mayores o iguales que 0, concluyo que esta medida es 0, ¿ya? Y ya demostré, ¿sí? Ya encontré, ¿ya? Y ahora, bueno, nos tocaría demostrar que 3i implica 2i asterisco, ¿sí? Pero vamos a cerrarle el ciclo con 3i implica i, ¿no? Entonces, vamos a demostrar que 3i implica i y ya les indico cómo se iría lo siguiente, ¿ya? Entonces, veamos. Nos está diciendo que existe un conjunto G sub delta tal que se tiene esta igualdad de aquí, ¿ya? Tiene esta igualdad aquí, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente, ¿ya? Notemos que a E yo lo puedo expresar de la siguiente forma. Como G quitado E, ¿sí? Es fácilmente, entonces, si aquí tengo E, ¿ya? Por acá tengo G, ¿sí? Como G le está conteniendo a E, yo le puedo notar a E de la siguiente forma. Como G, todo esto de aquí, pero quitado G menos E. ¿Qué es G menos E? Es este arito de aquí. Entonces, ¿cómo puedo verle a E? Como a todo G menos este anillo de acá. Entonces tengo esto de aquí, ¿sí? Ya. Ahora, G es un conjunto G sub delta, ¿verdad? Pues como es G sub delta, es Borel medible. Y como es Borel medible, es Lebesgue medible. Entonces este es medible, ¿ya? Y ahora, ¿qué más tenemos? ¿Sí? Tenemos esto de acá. Yo sé que la medida de este pedacito de aquí es 0, ¿verdad? Y nosotros demostramos en un momento, ¿sí? Que la medida de que si un conjunto tiene medida 0, entonces también es medible, ¿ya? Entonces este de aquí también es medible. Y si yo opero conjuntos medibles, también me queda un conjunto medible. Entonces este de aquí ha sido medible, ¿ya? Y ya tengo, ¿sí? Ya tengo que i implica 2i y eso implica 3i, ¿ya? Ahora, con esto puedo hacer un desarrollo muy parecido para i implica 2i asterisco, 2i asterisco implica 3i asterisco y 3i asterisco implica i, ¿sí? Porque si se dan cuenta, entre i e i asterisco solamente cambia la parte de conjuntos abiertos por conjuntos cerrados, ¿ya? Y la parte de g delta por f sigma, ¿sí? Entonces, puedo hacer de esta forma, ¿ya? Entonces, ya hemos demostrado esto, ¿sí? Entonces nuestra medida es regular, ¿ya? Justamente se le puede aproximar por abiertos, ¿ya? O puede caracterizar
la aproximación por abiertos pueda caracterizar los conjuntos medibles. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a dar un pequeño receso para continuar con lo de funciones medibles. ¿Ya? Entonces, continúo a las 12:10. Me vuelvo a conectar y ahí seguimos con funciones medibles. Listo. Entonces, continuamos. ¿Ya? Entonces, ya vimos un ligero repaso sobre los conjuntos que podemos medir. ¿Ya? Ahora quisiéramos ver funciones que preserven de alguna forma o que guarden en alguna forma la idea de medir conjuntos, ¿sí? Al igual que en la topología, por ejemplo, nosotros, después de hablar de abiertos, de cerrados, empezamos a buscar funciones que conocemos como continuas, ¿sí? Acá queremos algo similar, ¿ya? A una idea que debe la de continuidad, ¿sí? Pero restringido a medibles. Entonces, vamos con eso. Listo. Entonces, empecemos con lo siguiente. Funciones medibles. Primero, vamos a aceptar que nuestras funciones van a poder tomar valores como más infinito o menos infinito. Es decir, van a lograr tomar valores sobre los reales extendidos. ¿Sí? ¿Qué son los reales extendidos? Los reales extendidos se lo conoce, a veces se lo nota así, ¿ya? Son los mismos reales, pero a los cuales les asignamos o les incluimos dos símbolos nuevos, ¿sí? Al uno que le llamamos más infinito y al otro que le llamamos menos infinito, ¿ya? Y se genera un nuevo conjunto, ¿ya? Ahora, las propiedades básicas de los números reales son los axiomas de orden, los axiomas de cuerpo y los axiomas de completitud. Entonces, si queremos poder trabajar de manera coherente con este nuevo conjunto que estamos definiendo, que son los reales extendidos, tenemos que ver cómo empatar este más infinito y este menos infinito, estos nuevos símbolos, con lo básico que tienen los reales, es decir, con la suma, con el producto y con el orden, ¿sí? El más fácil es el orden. Simplemente establezco que el símbolo más infinito es mayor o igual que cualquier número real y también es mayor que menos infinito, el símbolo menos infinito, ¿ya? Y ya tengo el orden. Bueno, y el menos infinito lo establezco que es menor o igual que cualquier número real, ¿ya? Y también estricto menor que más infinito, ¿ya? Y con eso ya está el orden y se siguen cumpliendo todas las propiedades de orden, ¿ya? Ahora, con respecto a la suma y a la resta, ahí hay que ser perdón, a la suma y a la multiplicación, hay que ser un poco cuidadosos, ¿ya? Entonces nos vamos a llevar eh, estas operaciones con la idea intuitiva que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago un número real cualquiera más el infinito, esperaría que me dé el infinito, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es lo primero que establecemos. ¿Cómo sumar el infinito? ¿Sí? Ahora, ¿cómo multiplicar el infinito? Entonces, cualquier número real multiplicado por más infinito me va a quedar más infinito, ¿ya? Pero siempre y cuando ese número real sea positivo, ¿ya? Cualquier número real multiplicado por infinito me da menos infinito siempre que ese número sea negativo, ¿ya? También defino infinito por infinito igual a infinito, ¿sí? Y lo que va a ser un poco mm, que no es tan intuitivo es la de definir cero por infinito es igual a cero, ¿ya? Este no es tan intuitivo y se lo establece para que después las cuentas nos cuadren, ¿ya? Para que las cuentas nos cuadren. Sí, ya cuando lleguemos a eso les indicaré para este punto de aquí es que definimos cero por infinito igual a cero, ¿ya? Listo. Entonces, ahora nuestras funciones tranquilamente pueden ir desde los reales hasta los reales extendidos, ¿ya? Y puedo sumar funciones, multiplicar funciones. Lo único que no puedo es, por ejemplo, aquí restar funciones. ¿Sí? No puedo del todo restar funciones porque ¿sí? Si yo tengo más infinito y menos, perdón, menos más infinito, ¿ya?
Eso no está definido. Eso tampoco lo defino, ¿sí? No hay ninguna convención que me ayude o me facilite esto de aquí, entonces eso ni siquiera lo defino, ¿ya? Muy bien. Entonces, con estas ideas veamos qué nos dice, ¿ya? Entonces, sea f una función a valores reales extendidos, definido en un espacio medible E, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? Que f va desde E hacia los reales extendidos y con E un medible, ¿ya? Subconjunto de los reales, obviamente, ¿ya? Decimos que f es Lebesgue medible, es una función Lebesgue medible, o rápidamente decimos que es medible si para cualquier número real a, el conjunto de todos los x, tales que f de x sea mayor que a, es medible, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo que este conjunto, todos los x, tales que f de x es mayor o igual que a o alfa, pongámosle, ¿ya? Es medible. Pero ¿quién es este conjunto? ¿Ya? Este conjunto, por ejemplo, lo puedo ver de la siguiente manera. Lo puedo ver como todos los x, tales que f de x es elemento del intervalo alfa hasta más infinito, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, no es nadie más que la preimagen del conjunto alfa como más infinito, ¿sí? Entonces estoy tomando simplemente las preimágenes de este tipo de conjuntos. Entonces le digo que es medible si la preimagen de este intervalo es medible, ¿ya? Otra forma de representar esto que se utiliza en la teoría de la probabilidad es ese mismo conjunto, es decir, f mayor que alfa, ¿ya? Entonces, cuando escribimos f mayor que alfa en teoría de probabilidad, ¿sí? Simplemente nos estamos refiriendo a este conjunto, ¿ya? Entonces, a veces lo notaré así, a veces lo notaré así y a veces lo notaré así, dependiendo de cuál me convenga más para entender lo que estoy haciendo. Muy bien, ¿ya? Entonces, hagamos lo siguiente, ¿ya? Demostremos que los siguientes son equivalentes. Una función f es medible, sí y solo sí, para todo alfa, el conjunto x de los f de x mayor o igual que alfa es medible, ¿ya? Entonces, veamos eso, ¿ya? Y voy a hacer solo una de estas implicaciones y las demás ya sabrán que van a ser muy parecidas, ¿ya? Entonces voy a hacer 1 implica 2. Entonces, sea alfa mayor que 0. Perdón, alfa un número real, ¿ya? Vamos a demostrar que el conjunto de todos los x tales que f de x es mayor o igual que alfa es medible, ¿ya? Muy bien, ¿ya? ¿Cómo? F es medible. ¿Qué tengo? Tengo que para todo, beta, por ejemplo, número real, el conjunto x tal que f de x es, como era la definición, estricto mayor que alfa, es medible, ¿ya? Entonces, ¿cómo paso de estos conjuntos que sé que son medibles, perdón, no alfa, beta, a estos conjuntos? ¿Sí? Entonces ya se deben imaginar que voy a hacer intersecciones o uniones, depende que me convenga, para a partir del uno llegar al otro, ¿ya? Entonces, notemos lo siguiente. El conjunto de todos los x en f de x mayores o iguales que alfa, yo lo puedo ver de la siguiente manera. Está contenido, ¿ya? En todos los x, tales que f de x es estricto mayor que alfa menos 1 sobre n, por ejemplo, ¿sí? Está contenido, claro, ¿no es cierto? Sí, f de x es mayor que alfa, entonces f de x es estricto mayor que alfa menos 1 sobre n, ¿ya? Y si yo tomo todos estos y los interseco con n en los naturales, no solo tengo una contenencia, sino tengo una unión, ¿sí? Tal como hicimos
antes. ¿Ya? ¿Y qué tengo? Que todos estos conjuntos son de este tipo de aquí. Entonces, todos estos son medibles. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos de acá también son medibles. ¿Sí? ¿Ya? Y ya está. ¿Ya? Ya dice que que uno i implica dos i. ¿Ya? De una manera análoga puedo hacer que 2i implique i, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, traten de escribirle cómo harían para que 2i implique i. Y ya lo hago en un instante. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos lo siguiente. ¿Ya? Necesitaría que 2i implique i. ¿Ya? Necesitaría que 2i implique i. ¿Ya? Entonces supongo que para todo alfa se cumple esto, este es medible. Tengo que demostrar que f es una función medible. ¿Cuál es la definición de función medible? Que para todo alfa se tenga que este conjunto es medible. ¿Ya? Entonces igual, sea alfa mayor que cero, vamos a, no, perdón, alfa un número real, vamos a demostrar que el conjunto de los x tales que f de x es mayor que alfa es medible. ¿Ya? Muy bien. ¿No? Entonces, igual que antes, yo tengo que tratar de expresar este conjunto que quiero que sea medible en función de los que ya son medibles, que serían x con f de x mayor o igual. ¿Sí? Entonces, mayor o igual que qué. Le podría ser alfa más 1 sobre n. En ese caso, yo tengo esta contenencia, ¿sí? Si f de x es mayor que alfa más 1 sobre n, obviamente va a ser estricto mayor que alfa, ¿ya? Y estos los uno a todos y de igual a igualdad, ¿ya? Nuevamente, como estos son medibles, es lo que estoy suponiendo, este de aquí también es medible y ya tengo, ¿ya? Entonces, de esa manera puedo hacer todas las equivalencias, ¿sí? Entonces, para comprobar que una función sea medible, nosotros podemos analizar todos estos conjuntos o analizar todos estos conjuntos o analizar todos estos conjuntos o los de la definición o hacer cualquiera de ellas, ¿ya? Listo, ¿ya? Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Para ver cómo analizamos este de aquí. Me dice, mostrar que si f es medible, entonces el conjunto de todos los x, tales que f de x es igual a alfa, es medible para cada número real alfa, un número real extendido. ¿Sí? Ya, entonces vamos a hacer la demostración. Supongamos que f es medible. ¿Ya? Quiero demostrar que estos son medibles. ¿Sí? Entonces, sea alfa un número real. Comencemos primero con un número real, ¿ya? Y después vemos qué hacemos en el caso de que sea más infinito o menos infinito. Muy bien, ¿ya? Entonces, la misma idea que antes. Quiero ver este conjunto, cómo le expreso en función de conjuntos que ya sé que son medibles, ¿ya? ¿Qué tipos de conjuntos yo ya sé que son medibles? Entonces, un instante. Yo sé que son medibles los X, tal que f de x es mayor o igual que alfa, ¿no es cierto? Ese yo ya sé que es medible. ¿Sí? También sé que los x tales que f de x es menor o igual que alfa, también es medible, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo puedo expresar este en función de estos otros? ¿Sí? Pues simplemente este de aquí que quiero lo puedo ver como la intersección de este de aquí, intersección
Este de acá. ¿Sí? Y como este es medible y este es medible, entonces este de aquí también es medible. ¿Ya? Entonces ya está. Bastante simple. ¿No? Un instante. Ya, ¿listo? Muy bien. Ahora, eh, esto pasaba si alfa no era ni el más infinito ni el menos infinito. ¿Ya? Es decir, si alfa era un número real. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo podríamos hacer si alfa es, por ejemplo, más infinito? ¿Ya? Entonces, veamos. Tendría que igual poner x en f de x igual a más infinito. Tendría que expresarlo en función de otros conjuntos que yo ya sepa que son medibles. ¿Cuáles sé que son medibles? Por ejemplo, todos los x tales que f de x es mayor que n. ¿Sí? Para n en los naturales, yo ya sé que ese conjunto es medible. ¿Sí? ¿Y cuáles son los x tales que f de x es igual a más infinito? Pues para que cumpla esto, f de x tiene que ser mayor que cualquier número real o que cualquier número natural. Entonces, este de aquí es un subconjunto del de acá, ¿verdad? ¿Sí? Si es que f de x es mayor que más infinito, perdón, es igual a más infinito, entonces f de x es mayor que n para cualquier n. ¿Ya? Entonces, si cojo estos y los interseco a todos, ¿sí? Se va a seguir cumpliendo la contenencia. Y más que eso, voy a llegar a una igualdad. ¿Ya? De tal forma que como estos son medibles, ¿ya? Este de acá también es medible. Bien, entonces ya tengo funciones, algunas características de las funciones medibles. ¿No? Pero nos falta un ejemplo de una función que sea medible. ¿Sí? Hemos visto algunas propiedades de cómo comprobar si una función es medible, pero no hemos visto un ejemplo de alguna función medible. Entonces vamos con el primer ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es la función más simple que se puede generar? La función más simple que se puede generar es la función constante, entonces comencemos con ella. ¿Ya? Entonces la función constante es medible. ¿Ya? ¿Cómo demostramos eso? ¿Qué tengo que hacer para demostrar que una función es medible? Entonces, sea un alfa, un número real cualquiera, ¿sí? ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que el conjunto de todos los x, tales que f de x es mayor que alfa, es medible. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Ahora, notemos lo siguiente. F es una función que va desde un conjunto medible en los reales extendidos, tal que a cada x le asigna un valor fijo, ¿no es cierto? Llamémosle beta, ¿ya? Al valor fijo, ¿ya? ¿Ya? Con un beta fijo, ¿sí? ¿Ya? Entonces existen algunos casos, ¿sí? Este alfa lo voy a comparar con este beta, ¿ya? Entonces, si beta es estricto mayor que alfa, ¿ya? ¿Qué pasa si beta es estricto mayor que alfa? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los x tales que f de x sea mayor que alfa? ¿Sí? Como mi función es constante, yo sé que f de x es igual a beta para todo x, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este de aquí me va a dar que son todo el dominio, todo E, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo ya sabía que E es medible. Y ya lo tengo. ¿Sí? Por otro lado, si beta es menor o igual que alfa, entonces el conjunto de todos los x tales que f de x es mayor que alfa, ¿qué va a pasar? Esto de aquí, como es constante, siempre vale beta. ¿Ya? Pero beta es menor o igual que alfa. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los x tales que beta sea estricto mayor que alfa? Pues ninguno. Esto es el vacío.
y nosotros sabemos que lo vacío también es medible. ¿Ya? Y ¿ya? Entonces, ¿qué hemos obtenido? Que este conjuntito de aquí es medible siempre. ¿Ya? La función constante, que es la más simple de todas, ha sido también medible. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver otra función. ¿Ya? Vamos a ver las funciones que se llaman la característica de una función. ¿Ya? Entonces, la función característica x de a del conjunto A es medible si y solo si A es medible. ¿Ya? Entonces, aquí un pequeño repaso. Si A es un subconjunto de los reales, ¿cómo es esta característica de A? Pues la característica de A es la función que va de los reales en los reales, tal que a cada x le asigna 0 si el x no está en A y 1 si x está en A. ¿Ya? Si no lo han visto, es esta de aquí. ¿Ya? Y me dice que este tipo de funciones son medibles si y solo si A es medible. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar esto. Vamos a comenzar con suponer que A es medible y demostrar que su característica es medible. Entonces supongamos que A es medible. ¿Sí? Suponemos que A es medible. ¿Ya? Vamos a tratar de demostrar que la característica de A es medible. ¿Y cómo demuestro que una función es medible? Es igual. Sea alfa un número real. ¿Ya? Voy a tratar de demostrar que el conjunto de todos los x, tales que f de x mayor que alfa, es medible. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí igual voy a tener casos. ¿Sí? Supongamos que alfa es menor que cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el conjunto todos los x, tales que f de x es mayor que alfa? ¿Ya? F de x, ¿cuánto puede valer? Perdón, característica de x sería aquí. Perdón. Característica de a en x. Característica de a en x. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto puede valer la característica? La característica de una función puede valer 0 o 1. Es decir, este valor de aquí o es 0 o es 1. No hay otra posibilidad. ¿Ya? Y este numerito de acá es un número negativo en este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, estos serían todos los x tales que el 0 o el 1 sea mayor que un número negativo. Esos son todos los reales, que es medible. ¿Sí? Entonces, ya ven. Ahora, siguiente caso. Eh, si alfa es igual a 0, ¿ya? Veamos, todos los x tales que x, que la característica de a en x sea mayor que 0, ¿sí? Entonces, ¿cuándo la característica de x es mayor que 0? Pues esto es cuando la característica vale 1. ¿Cuándo la característica vale 1? Pues cuando el x está en a. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué ha sido? Esto ha sido a. ¿Ya? ¿Sí? Y listo. Y nosotros estamos suponiendo que a es medible. Entonces, este de aquí es medible. ¿Ya? Vamos con lo que sigue. ¿Ya? Ahora, pero este de aquí también lo puedo hacer no solo cuando vale 0, sino cuando alfa es un numerito entre 0 y 1. ¿Sí? Si alfa es un numerito entre 0 y 1, sigue cumpliéndose esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ya lo tengo de esta forma. ¿Ya? Y el siguiente sería si alfa es un número mayor o igual que 1. Todos los x, tales que la característica de a en x sea mayor que alfa, ¿ya? Entonces recordemos, esto solo puede valer o 0 o 1. Y aquí tengo un número mayor o igual que 1. Entonces, ¿en algún momento se puede cumplir esta condición? No, nunca se cumple esta condición. Entonces, esto es vacío, que también es medible. ¿Sí? Y de esta forma hemos demostrado que si
un conjunto es medible, la característica de ese conjunto también es una función medible. ¿Ya? Nos falta el regreso, nos falta ver que si la característica de una función es, perdón, si la característica de un conjunto es medible, entonces el conjunto también es medible. ¿Ya? Y ese es bastante simple. ¿Ya? Entonces supongamos que x sub a es medible. ¿Ya? Pero yo tengo lo siguiente. Todos los x, tales que x sub a de x es igual a 1, ¿sí? Este conjunto no es nada más, nada menos que A, ¿verdad? Porque la característica solo vale 1 en A. ¿Ya? Y yo sé que la característica sub A es medible y acabamos de demostrar que si tengo una función medible, los conjuntos de esta forma también son medibles. ¿Sí? Y ya tengo. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces ya tengo dos ejemplos de funciones medibles. Las constantes, las características. ¿Ya? Vamos a un siguiente ejemplo. ¿Ya? Y el ejemplo que viene a continuación es las funciones continuas son medibles. ¿Ya? Entonces veamos, las funciones continuas son medibles. ¿Ya? Pues vamos con lo mismo. Sea alfa un número real y quiero demostrar que x, tal es que f de x es mayor que alfa, es medible. ¿Sí? Entonces, sea f una función continua. ¿Ya? ¿Ya? Pero fijémonos lo siguiente. Yo estoy trabajando sobre este conjunto. ¿Ya? Y aquí es lo que les dije, lo voy a escribir de diferentes maneras dependiendo cómo me convenga. Esto era la preimagen del intervalo alfa, más infinito. ¿Sí? Ya. Este intervalo, ¿qué tipo de intervalo es? Es un abierto. ¿Ya? Y yo tengo que f es una función continua. Entonces, ¿qué hace la preimagen de una función continua con los abiertos? Lo manda en abiertos. ¿Sí? Entonces, la preimagen de un abierto bajo una función continua es un abierto. Entonces, esto de aquí es abierto. ¿Ya? Entonces, este conjuntito que quería demostrar que es medible, he demostrado ahorita que es un abierto. ¿Sí? Y como es un abierto, es un boreliano. Y como es un boreliano, es medible. Entonces, hemos concluido que esto de aquí es medible. ¿Ya? Con eso ya está. Entonces, acabamos de demostrar que cualquier función continua también es medible. Bien, entonces, no están muy complicadas hasta aquí las funciones. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Y aquí van a empezar algunos truquitos que aparecen bastante también en la teoría de la medida. ¿Ya? Entonces ahora veamos, ya tengo ejemplos de funciones medibles, veamos cómo puedo operar con funciones medibles. ¿Sí? Es decir, si yo tengo funciones medibles, ¿será que si sumo dos funciones medibles también es medible? O si resto, o si multiplico, o si multiplico por un escalar, ¿será que también es medible? Y la respuesta esperada es que sí, todas estas son medibles. ¿Ya? Entonces tenemos este teorema. Me dice, dado cualquier número real C y f y g, dos funciones a valores reales medibles, definidas sobre el mismo conjunto E, entonces f más una constante, o la constante por f, o la suma de las dos funciones, o la resta de las dos funciones, o el producto de las dos funciones, también es medible. ¿Ah? Entonces tengo todo. Entonces, vamos con eso. ¿Ya? Tratemos de demostrar que este conjuntito de aquí es, esta funcioncita de aquí es medible. ¿Ya? Entonces, mismo que antes. Sea alfa un número real, vamos a tratar de demostrar que el conjunto de todos los x, tales que f de x es mayor o igual que, perdón, estricto mayor que alfa, es estricto mayor que alfa, es medible. ¿Sí? Entonces cojamos ese conjunto. Todos los x tales que f de x
más C es mayor que alfa, ¿sí? Estamos sumándole una constante. Pero este es el mismo conjunto que X, tales que f de X es mayor que alfa más C, perdón, menos C. Y este, dado que f es medible, este también es medible, ¿sí? Ya tengo que esta función ha sido medible, ¿ya? De una manera bastante parecida puedo demostrar que f de C, perdón, C por F es medible, ¿no es cierto? Porque ¿qué tendría? Simplemente tendría X tal que esto de aquí es mayor que alfa, ¿sí? Podría dividirlo en casos, ¿sí? Esto es igual a X tales que F de X es mayor que alfa sobre C. Esto es cuando C es un número positivo. O es X tales que F de X es mayor que alfa sobre C, perdón, es menor que alfa sobre C. Esto en el caso que C sea un número negativo, ¿ya? Entonces, cuando C es positivo o negativo, yo tengo que ese conjunto es igual a este de aquí. Pero como F es medible, yo ya sé que este de aquí también es medible, ¿sí? De igual manera, como F es medible, yo tengo que este conjunto acá es medible. Entonces, este de aquí siempre es medible, ¿ya? Y nos falta un caso, nos falta el caso cuando C es igual a cero. Pero cuando C es igual a cero, esta función se vuelve constante. Y ya demostramos que las funciones constantes eran siempre medibles. Con eso ya demostré que una constante por la función es medible siempre, ¿ya? Bien, entonces, véanle, es el mismo esquema. ¿Ya? Ahora, sí, vamos a aplicar algunos truquitos. Vamos a hacer el siguiente, que es la suma, ¿ya? Entonces, igual, sea alfa un número real, debo tomar esto de aquí. Todos los x, tales que f de x más g de x es mayor que alfa, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo aquí? Lograr expresar esto de alguna manera donde solo aparezcan conjuntos de la forma x tales que f de x sea mayor que alguna constante y x tales que f de x sea, perdón, g de x sea mayor o igual que una constante, ¿sí? Tengo que lograr expresar este conjunto de esa forma, ¿sí? Con uniones, intersecciones, pero siempre numerables, ¿ya? Así que tendríamos que como este es medible y este es medible, este lograría demostrar que es medible. Entonces aquí el objetivo es simple tratar de jugar con los conjuntos, ¿ya? Y ahí viene un pequeño truquito, déjenme ver para no equivocarme, de la siguiente forma, ¿ya? Ya. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya, ¿ya? Entonces, vamos a poner, este conjunto yo lo puedo ver así. Este conjunto yo lo puedo ver como el conjunto de todos los x tales que f de x es mayor que alfa menos g de x. ¿Sí? Ahí vamos bien. ¿Ya? Entonces, este conjunto igual yo lo puedo ver como todos los x tales que f de x, ¿ya? Es mayor que un r y ese r sea mayor que alfa menos g de x. ¿Sí? ¿Sí? Si yo puedo poner un numerito real en medio de estos dos valores, entonces se cumple esto de ahí. ¿Sí? ¿Qué numerito real? Cualquier numerito real. Entonces, esto sería con la intersección de, eh, con la unión, perdón, ¿sí?
con la unión de R cualquier numerito real. Pero ahí se me fregó todo. ¿Por qué? Porque ya no tengo una unión numerable, ¿sí? Pero entonces tomo este R con R en Q, ¿ya? Y de esa forma ya lo tengo, ¿ya? Tengo esta igualdad, ¿ya? Ahora, puedo hacer lo siguiente, ¿sí? X tal que f de x sea mayor que R, intersección con los x tales que R sea mayor que alfa menos g de x, ¿ya? ¿Sí? Y tengo que es la unión con R en Q de todos los x tales que f de x sea mayor que R, intersecado con todos los x tales que g de x sea mayor que alfa menos R, ¿ya? Y así ya tengo aquí los conjuntos que yo ya sé que son medibles, intersecado con este otro conjunto que yo ya sé que son medibles, ¿sí? Entonces todo esto es medible. Y aquí estoy haciendo una unión numerable, ¿ya? Por lo tanto, esto de aquí también es medible. Es decir, este conjuntito de aquí es medible, ¿ya? ¿Dónde queda el truco que les dije? Pues el truco queda en, si tengo una desigualdad, yo puedo poner, gracias a la densidad de los racionales en los reales, yo puedo poner siempre un numerito racional en medio de esos dos números, ¿sí? Y con eso puedo expresar uniones medias, conjuntos medios complejos como uniones o intersecciones numerables de conjuntos un poco más simples, ¿sí? Entonces ahí viene ese tipo de trucos, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Y con eso ya caen solitas todas las demás, ¿sí? Esta de aquí, ¿por qué cae solita? Porque, por ejemplo, f es medible y como g es medible, menos 1 por g también es medible, ¿sí? Y si sumo dos medibles, acabamos de demostrar que también es medible, ¿ya? Entonces ya también este de aquí es medible, ¿ya? Y este de aquí también sale bonito, que es medible, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo puedo expresar f por g de la siguiente manera. Déjenme acordar, ¿ya? Puedo expresar de la siguiente manera. Esto es un cuarto de f más g al cuadrado menos f menos g al cuadrado, ¿sí? Entonces, como f y g son medibles, esto es medible y esto es medible. Me faltaría demostrar que el cuadrado de una función es medible, ¿ya? Pero si yo ya demostrara que de una función medible su cuadrado también es medible, entonces esto sería medible y esto sería medible. Resta de funciones medibles multiplicado por un numerito es medible, ¿sí? Entonces lo único que me faltaría demostrar es que el cuadrado de una función medible también es medible, ¿ya? Entonces ese traten de hacerle para la siguiente clase, ¿sí? Para que practiquen un poco de demostrar cosas sobre funciones medibles, ¿ya? Listo. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. ¿Y tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces eso sería todo y nos veríamos el día viernes. Hasta luego, tengan buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta el viernes, profe, gracias. Gracias, Hasta profe. luego.